Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro caso misterioso y sin resolver. Para los que no sepan, ya estoy empezando a hacer este contenido. Mi primer video sobre esto fue el caso de Valentina Elizalde, así que si no lo has visto, pues aquí te dejo un acceso a verlo o un link aquí abajito. En esta ocasión voy a hablarles de un caso mediático de aquí de México, el cual fue muy misterioso, muy polémico y que estuvo en boca de todos en ese momento, pero todavía sigue vigente. Ahorita, pues porque Netflix sacó una miniserie relacionada con este tema, entonces, pues bueno, de eso hablaremos más adelante de todos modos. Justo este marzo que pasó de este año se cumplen exactamente 10 años de este circo mediático, tragedia convertida en circo. Estoy hablando nada más y nada menos que del ya famosísimo, polémico y muy sucio caso Paulette. Fue un suceso que tuvo muchas cosas turbias detrás de. Nunca estuvo nada claro y a la fecha ni siquiera se sabe la verdad. Pero bueno, para que se entienda un poco más todo esto, les voy a explicar todo. Pero bueno, les advierto que este video puede que sea bastante largo. Incluso estoy pensando que si dura demasiado se va a dividir en 2 o hasta en 3 partes. Porque sí quiero que tengan toda la información. Porque es muy complicado, si te interesa este caso, es muy complicado estar buscando y que los libros y que los datos y que los videos y que las entrevistas. O sea, para mí fueron 2 días de investigación y eso que yo ya sabía más o menos sobre el caso. Entonces, aquí les quiero dejar como toda la información para que sea más fácil para ustedes y lo tengan todo en un mismo lugar. Así que bueno, comencemos explicando quién es la pequeña niña de esta historia. Paulette Guevara Farah nació el 20 de julio del 2005 en Ciudad de México. Vivía en el Estado de México junto con sus padres, Lisette Farah, quien a lo que pude encontrar es abogada, no sé si siga ejerciendo, pero esos son los datos que encontré. Y Mauricio Guevara, empresario, se dedicaba a la venta de casas, departamentos, los compraba, los arreglaba, remodelaba y luego los revendía. Esa es la información que hay. Por otra parte, se dice que tenía una asociación llamada Ayúdame, que yo también soy mexicano, pero actualmente eso ya no está activo, entonces, bueno. Un dato curioso es que se dice que él y su familia eran amigos de el en ese entonces gobernador del Estado de México, sí, EPN. Lo que me llama la atención es que al investigar todo esto no encontré cosas recientes sobre los padres de la niña. No hay nada, redes sociales, fotos, aunque sea. No, toda la información que hay es de cuando el caso estuvo vigente, de cuando sucedió todo esto. Entonces es como si se los hubiera tragado la tierra ahí en redes sociales. No se sabe de ello. Pero bueno, la familia no solo era de 3, también tenían otra hija que era la mayor, a la cual le decían Chess, pero que también se llama Lisette. La pequeña Paulette sufría de una discapacidad motriz, la cual, según Wikipedia, es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece alguna disfunción en el aparato locomotor. Los problemas que puede generar son movimientos exactos incontrolados, dificultades de coordinación, fuerza reducida, y también tenía trastorno del lenguaje, que obviamente significa que tenía problemas con el habla. Pero no solo eso, sino que también tenía problemas para entender. Por ello la familia contaba con 2 niñeras, las cuales son hermanas, Erika y Marta Casimiro. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? El 22 de marzo del 2010, Paulette Guevara, a la cual su familia de cariño le decía Po, desaparece misteriosamente. Y aquí solamente es el comienzo de algo que se volvió bastante intrigante y sin sentido. La pequeña niña tenía tan solo 4 años cuando esto sucedió. Y para meterlos en contexto y se pueda entender
todo y saquen sus propias conclusiones, les voy a platicar lo que presuntamente y en boca de los 4 adultos involucrados en este caso sucedió una noche antes de la desaparición. El domingo 21 de marzo, Mauricio y sus 2 pequeñas hijas regresaban a casa después de haber pasado un fin de semana en Valle de Bravo, mientras que por otro lado, Lisette había pasado el fin de semana en Los Cabos con su mejor amiga. La madre de las hermanas Guevara Farah ya se encontraba en el domicilio para ese momento, así que ella fue quien salió a recibir a sus pequeñas hijas. Con Paulette en brazos y Ches a un costado, así caminando, tomado de la mano, entraron a su departamento, en donde Lisette junto con las niñeras se encargaron de darles sus medicamentos, de ponerles la pijama, prepararlas para que se fueran a dormir las niñas. Cada pequeña dormía en un cuarto individual y se menciona que recién Po había dejado su cuna para tener su propia cama. Por ello, cada noche la acostaban con 2 almohadas en los costados, esto con el fin de que no se cayera o que no hubiera algún accidente. Tanto como Erika y Lisette fueron las últimas en ver a la pequeña Po. Salieron del cuarto dejándola ya acostada mientras abrazaba un peluche. Cerraron la puerta y cada quien se fue a dormir. Las niñeras dormían también ahí. No sé si siempre, pero al menos esa noche sí durmieron. Al día siguiente, el día de los hechos, Erika Casimiro fue quien se percató de la ausencia de Po, pues había ido, como todas las mañanas, a su cuarto para alistarla para llevarla a la escuela. Pero Paulette no estaba. Parece ser que Erika primero le da aviso al papá, pues ella había escuchado ruidos en la parte de abajo del departamento. Cabe recalcar que era un departamento muy grande, muy por cierto, de un piso. Baja, se da cuenta que ahí está el papá, le comenta de la niña, pero él dice: debe estar con su mamá, yo vengo llegando, yo no estoy con ella. Entonces Erika se dirige hacia la habitación de la señora Lisette Farah, la cual seguía dormida. Comienza a buscarla, como que quitando la cobija a ver si estaba acostada al lado de ella, pero no estaba ahí. Entonces es cuando le dice a Lisette que la niña no está. Se supone que primero no contestaba porque estaba dormida. Ya hasta que reacciona, le dicen la situación, pero ella despreocupada dice: probablemente esté con su papá. No pasa nada. Ahora, para mí algo muy curioso es que el papá, aunque ya estaba despierto, no se hubiera percatado de que su hija no estaba ahí. Me imagino por la costumbre de que las niñeras siempre estuvieran al pendiente de sus hijas. Pero de todos modos, digo, aún así te puedes levantar, aunque tengas un día muy ocupado, entras al cuarto de tus hijas, les das un besito de buenos días y te sales. Eso sería normal, ¿no? O sea, mi papá lo hace y creo que muchos padres o madres lo hacen. Entonces, bueno, aquí las niñeras son las que empiezan a buscarla muy preocupadas. Comienzan por toda la casa, después Mauricio y las 2 niñeras salen a buscarla en las áreas comunes, obviamente sin resultados. En las declaraciones, estos 3 individuos aseguran que cuando volvieron de buscar a Paulette afuera, Lisette ya estaba tomándose un cafecito y fumándose un cigarrito. Como que muy despreocupada la señora. Pero bueno, ya al darse cuenta que de plano no encuentran a la niña, dan aviso a los familiares y después a las autoridades correspondientes. Se estima que para las 10 de la mañana de ese día, tomando en cuenta que se dieron cuenta de que no estaba la niña como a las 8:30 de la mañana, ya estaba toda autoridad ahí metida en la casa. Querían mover cielo, mar y tierra para saber qué había pasado con esta pequeña niña. Esto obviamente a todos nos llama mucho la atención
porque ni las autoridades ni los medios de comunicación le dan tanta exposición e importancia a los casos de las desapariciones que siempre han estado. Diariamente, por desgracia, desaparecen muchas niñas, muchos niños. Entonces eso era como de, es muy extraño que de verdad estén poniéndole tanta atención a este caso en específico. Pues días después que se empieza la campaña para su búsqueda, en donde pusieron carteles por toda la ciudad, ahí en redes sociales comenzaron a moverse para hacer viral el caso, llega a los medios de comunicación y comienza a salir este caso en la televisión. El caso de la niña Paulette Guevara Farah. ¿Dónde está Paulette? Desapareció de su casa de un modo misterioso. La niña Paulette desaparecida. La desaparición de la pequeña Paulette Guevara Farah. La desaparición de Paulette. La desaparición de la pequeñita. La pequeña Paulette Guevara Farah, su desaparición. Bueno, en el transcurso de los días de la desaparición, revisan supuestamente toda la casa, todas las áreas comunes, todo adentro, y no encuentran absolutamente nada. Incluso llevaron unos perros especiales de estos que olfatean las cosas y encuentran lo que se busca, y nomás nada. Las primeras investigaciones dieron como resultado que no podía haber sido un secuestro, porque era la primera teoría o la primer suposición, pero no habían forzado las puertas, no había señales de que algo estuviera roto, una ventana, nada, absolutamente nada de eso. Y bueno, así fue como en el 2010 Paulette Guevara estaba en boca de todos y cada vez más personas veían el caso, hablaban de él y se armaba todo un revuelo. Entonces, a raíz de que se notaba evidentemente que nadie de afuera había entrado sin autorización, sobre todo porque había mucha seguridad en el coto. Bueno, aquí en Guadalajara se les dice coto, allá se les dice privadas o algo así. Era una zona muy nice del Estado de México, Interlomas, entonces mucha seguridad. No podría ser que alguien de afuera hubiera accedido sin que nadie se diera cuenta. Así que por esta razón todo apuntaba a los 4 individuos de esta historia como sospechosos. Esto cobró fuerza cuando se empezaron a transmitir las entrevistas de estas personas, pues estaban llenas de contradicciones. Por ejemplo, en esta entrevista la madre de Paulette menciona que estaba con sus hijas 24/7, pero una de las nanas en esta otra entrevista asegura que no pasaba mucho tiempo con sus hijas y que tampoco era una madre amorosa o muy apegada a ellas. Añadido a esto, entre más hablaban, entre más mostraban información del caso, todos culpaban indirectamente o directamente a Lisette Farah, la madre de la niña. Sobre todo porque en múltiples entrevistas Lisette se veía muy fría, muy distante, como fuera de la realidad, desapegada de la situación en la que se encontraba en esos momentos. Incluso hasta se notaba forzada, pues en algunas entrevistas intentaba llorar, pero de plano no le salían las lágrimas. Así que fue blanco de críticas y le adjudicaron la culpabilidad. Sobre todo porque algunas veces actuaba un poco inestable mentalmente, pues al preguntarle qué pensaba que le había pasado a su hija, daba respuestas como, pues no sé, yo creo que se la llevaron los ovnis, o fue Harry Potter, así, cosas así. Incluso también hay otro video, aquí se los dejo si se puede, en donde ella le dice a un reportero que si pueden ensayar la entrevista. Vamos a ensayar tantito. Sí. Por otra parte, también se filtró un audio en donde Lisette Farah está hablando con su pequeña hija Chess y la está regañando. Le está diciendo que no hable de la situación porque la pueden culpar a ella y que solamente tiene que decir que no sabe dónde está su hermana. Porque si no, se empiezan a
Esto creo que es como la prueba más fuerte de que la mamá tenía algo que ver con la situación. No le dices eso a tu hija, a menos que sepas y que ella sepa lo que realmente le estaba pasando en ese momento a su hermanita, a Paulette. Pues bueno, entonces se hizo mucho revuelo, los días pasaban, la gente entraba y salía del domicilio. Peritos, las autoridades, el mismísimo procurador del Estado de México de ese tiempo, el subprocurador también, o sea, todo el mundo. Era muy importante ese caso. Incluso amigos y familiares durmieron en la cama de Paulette, lo cual resulta bastante extraño porque si se supone que ahí se había perdido, según yo no tenían por qué haber entrado a la escena de la desaparición, porque pues si no podían mover cosas y no hubieran podido saber qué pasaba. Y así fue, no se supo. Bueno, entonces las autoridades, específicamente el ex procurador del Estado de México, Alberto Basbás, habían señalado a los padres como los principales sospechosos. Esto Basbás lo dijo en un comunicado oficial, así público, grabado, ahí lo pueden ver, está aquí en internet. Pero sobre todo, específicamente se inclinaba por decir que la madre era culpable. Así que decidió poner en arraigo domiciliario, llevándolos a un hotel, a estos 4 individuos, que son los padres y las niñeras. Recordemos o tomemos en cuenta que para ese momento ya las autoridades juraban y perjuraban que esa era la situación. Los padres siendo culpables de un posible asesinato. Entonces, bueno, hasta el 31 de marzo del 2010, mientras que estos 4 individuos estaban en el hotel siendo interrogados nuevamente. Por otro lado, en el domicilio estaban los peritos haciendo una reconstrucción de los hechos basada en lo que habían declarado Mauricio y Lisette. Aquí ya habían pasado 9 días de la desaparición de la pequeña Paulette. En el momento de la reconstrucción de los hechos, casualmente se va la luz en el edificio, o sea, en este domicilio. Siguen en su investigación y al pasar fuera del cuarto de Paulette, se dieron cuenta que de ahí había un olor medio extraño. Un olor como a humedad, declaró uno de los peritos. Así que se meten a revisar y es ahí donde, oh sorpresa, encuentran a Paulette casi por arte de magia. Esto le dio un giro al caso y puso las cosas peores de lo que ya estaba. Lo más extraño y que dio mucho de qué hablar no fue solo el hecho de que encontraran a Paulette sin vida, sino el lugar en donde la encontraron. Su cama. Sí, entre el colchón y la base de madera, en un espacio, ahí estaba. Digamos que entonces a simple vista se había atorado ahí, no pudo salir y falleció. Y todos hubiéramos creído esa versión, de no ser porque hay múltiples grabaciones donde hay gente sentada sobre esa cama. La madre tuvo entrevistas sobre esa cama. Personas durmieron ahí. Y todo mundo entró en la habitación. Hay pruebas de eso, hay videos de eso. Y sobre todo un video, que se los voy a poner aquí, en donde una de las nanas explica cómo tendían la cama. Tocaron esa cama, alzaron el colchón. No había esa separación en ese video antes de encontrarla, un día después de su desaparición. O sea, es imposible que estuviera ahí la niña desde el día 1 de su desaparición. Imposible. Por 1000 razones. Para empezar, porque hace bulto, por más pequeña que sea. 2, nunca se movieron las cobijas, la cama estaba perfectamente acomodada y tendida cuando la nana se da cuenta que la niña ya no está. 3, el olor. Me vas a decir, o nos van a venir a decir,
que tantos días ahí el cuerpo y no se habían dado cuenta de un olor extraño. Ahora, supongamos que la niña duró viva muchos días en el lapso de la desaparición. Sé que no podía hablar bien, pero mínimo, si se encontraba ahí atrapada, pudo haber hecho un ruido, un grito, un ruido, algo. O sea, a veces en las noches, cualquier ruido del aire, de la rama del árbol, de un gato pasando, lo percibimos. Y en serio, ¿no percibieron el sonido de una niña que supuestamente siempre estuvo ahí? Una respiración, un ruido, nada. Además de lo que yo me di cuenta es que notoria y descaradamente hay una diferencia en la altura de la cama del día 22 de marzo, que es cuando empiezan las investigaciones, y del día 31, que es cuando la encuentran. Si se pueden dar cuenta aquí en las imágenes, y según yo, la cama se ve un poco más alta, como si hubiera tenido unas colchonetas encima, en estas fotos donde ya encuentran a la pequeña Paulette. Por otro lado, algo que nos dejó perturbados a muchos fue el video que estuvo circulando del hallazgo de la niña. Y aunque sí, a pesar de que el video es muy explícito, no está tan fuerte la imagen. Lo que se escucha es lo que te saca de onda. Pues uno de los peritos dice, la madrearon, güey. Mientras muestra cómo en las cobijas hay lo que parece ser una mancha de sangre, pero en mi exhausta investigación y todo lo que pude encontrar y todo lo que pude ver, resulta que no, que sí se comprobó o sí se sabe que esas manchas que se veían ahí eran de los fluidos que salen de un cuerpo en descomposición, no era sangre. Aún así, lo que haya sido, era irreal que de 9 días que pasó ahí la niña, solo 1 o 2 cobijas tuvieran esa mancha, cuando después de tantos días todo se debió de haber impregnado de eso. Todas las cobijas, tenía como 20 cobijas y luego sábanas y luego no sé qué tanto, o sea, hubiera llegado esa mancha hasta el colchón, lo cual no fue así. Entonces, retomando, cuando los 4 sospechosos estaban en el hotel siendo interrogados, las contradicciones no paraban, pero las declaraciones de los padres eran algo parecidas y las de las nanas, entre ellas, eran similar lo que decían, pero no coincidían, o sea, eran los padres contra las nanas. Y bueno, creo que a partir de este punto la porquería comienza a salir. No se da a entender que ellos fueron quienes le quitaron la vida, pero ¿cómo no hizo aunque sea un quejido, un ruido, Yo la verdad no sé por qué nadie habló de esto, si está a otro nivel. Dale like a mi video, suscríbete, no seas culero, o insúltame, no hay pedo, o comenta lo que quieras, perro. Dale like a mi video, suscríbete, no seas culero, o insúltame, no hay pedo.